Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de aterrorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Y por eso hoy estamos aquí reunidos para poder escuchar la palabra de Dios que tiene para con nosotros, para poder así seguir en la casa de Jehová todos los días de nuestros días. Así es que, hermanos, pues los invito a alabar con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Alabemos. Vamos a cantar Hay libertad. Sabemos que nuestro Señor murió en la cruz por nosotros y que a partir de eso nosotros tenemos libertad del pecado, ¿no? Ya no somos esclavos más de Él, sino que ya tenemos posibilidad por medio de Jesucristo de salir de Él y llegar a la vida eterna, donde conoceremos al perfecto, nuestro Dios hermoso. Vamos a cantar, mis hermanos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad.
al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Y vamos a seguir cantando a nuestro Dios este canto hermoso, gracias sublimes. Sabemos que todo lo que tenemos en nuestra vida es por gracia divina, es por gracia de Dios. Y la gracia más grande que tenemos es el regalo que Dios nos dio en la cruz. Así que cantémosle a nuestro Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Dice la palabra de Dios igual en el Salmo 36, 8 a 10. Será completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de las delicias, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tus misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Amén. Sigamos alabando. A tus pies, de mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Mis hermanos, qué placer, qué gusto estar aquí juntos. Como dice el Salmo 33, ¿verdad? 133, perdón. Qué bello es estar juntos los hermanos en armonía. Y así en armonía, pues estamos recordando el confinamiento social de hace 3 años, la fundación de nuestra iglesia hace 3 años, y por lo tanto también, pues, recuerden ustedes cómo nos saludábamos, ¿verdad? De inicio, así como chinitos. Así les damos la bienvenida como chinitos a todos, ¿verdad? Con una reverencia, con una inclinación y con un placer de podernos saludarnos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, mis queridos hermanos. Qué bendición. ¿Tenemos una Biblia, mis hermanos? ¿Sí? La tomamos con nuestra mano derecha, me voy a quitar para no estorbar. Y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Es una declaración de fe. Y dicen, ay, pero si en su congregación no hacen declaraciones, no hacemos. Sabemos que en nuestra boca no hay poder, sino que el poder es del Señor. Pero sí es interesante que lo digamos porque dicen que de la llenura del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Así que hagamos realidad eso que decimos en nuestra profesión de fe, que nuestra Biblia sea nuestra guía y nuestra luz al camino y que también nos muestre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, estamos en la serie El Gran Yo Soy, en la segunda entrega. Hoy nos toca estudiar Yo Soy la Luz de Vida. Y bueno, es un inicio un poquito sombrío, mis queridos hermanos. A veces nos sentimos con seguridad y vemos las cosas que nos dejan permitir ver nuestros ojos. Pero en algún momento todo lo que hay, todo va a desaparecer. Fíjense, nadie, ni siquiera con la tecnología más actual, como el telescopio espacial James Webb, sabe cuándo ni cómo va a llegar al fin nuestro sistema solar. ¿Quién lo había pensado? Todo va a desaparecer. Algunos científicos se han aventurado a exponer algunas teorías con base en lo que han observado. La evolución, la historia evolutiva de otras estrellas y la comparan con el Sol. Actualmente, nuestro Sol, este inmenso Sol que nosotros vemos aquí, es una estrella enana amarilla. Fíjense, es enana amarilla. Tiene más o menos 4.500 millones de años de evolución. Y su nombre de enana pues es igualmente comparativo porque hay estrellas inmensamente más grandes que el Sol. Pero no deja de ser una bola incandescente de fuego, de hidrógeno y helio brillando incesantemente. Cuando aquí es de noche, en el otro lado del mundo es de día. Y ahí está el Sol brillando incesantemente. Es la Tierra la que va rotando, ¿verdad? Y cómo el Señor creó todo esto. Nada podría existir sin el Sol. Nada podría existir. Y el primer relato de la creación nos habla precisamente de eso. ¿Qué nos dice? ¿Qué fue lo primero que el Señor creó? La luz. Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena
y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Parece para nosotros que el sol es inmutable, ¿verdad? Que no hay diferencia, que no hay cambio, que ahí está el sol, igual que cuando era nuestra niñez, igual como va a seguir siendo dentro de 100 años o dentro de 1000 años. Pareciera que no pasa nada, pero no es cierto, ¿eh? Hay tormentas geomagnéticas. De repente manda el sol tormentas geomagnéticas que nos hubieran consumido si no hubiera un campo magnético terrestre. Ya hubiéramos. Habría acabado con la vida. Y entonces podemos ver ese hermoso equilibrio de la creación, ¿no? El Señor dota a la Tierra de ese campo magnético y esas enormes emanaciones radioactivas no le dañan a la Tierra. Y así, digamos que el Sol va como a la mitad de su vida. 4.500, le faltarán unos 5.000 millones de años. Es una barbaridad, ¿verdad? Dentro de unos 600 millones de años calculan que va a empezarse a poner más rojo y más caliente. Así que no nos quejemos del calor actual, ¿verdad? Pero va a ser un proceso lento y paulatino. Todos los planetas van a sufrir cambios. Y las estrellas, incluyendo el Sol, que es una estrella, conforme se va acercando a su fin, cuando se va acabando el hidrógeno en su núcleo, se vuelven inestables. Se contrae el centro y la periferia se expande. Y va a ser tal la expansión y tal energía que va a consumir y a desaparecer los planetas más cercanos, Mercurio y Venus. Sí se lo saben, como está cantadito, ¿verdad? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y, bueno, quién sabe si Plutón sea planeta, a veces dicen que sí, a veces que no. Pero en fin, ahorita no es, pero fue. Sí, ahorita sí ya es otra vez, ok. Pero fíjense, los va a consumir, Mercurio y Venus consumidos, absorbidos por la energía del Sol. Y la Tierra, ahí va a ser calor, ahí sí va a ser calor, porque va a estar más cerquita del Sol. Se va a acabar toda la cadena de carbono, por lo tanto no va a haber plantas, se va a acabar la cadena alimenticia y se va a acabar la vida en la Tierra. La Tierra y los demás planetas van a ser expulsados por esa energía y nuestro Sol se va a convertir en una estrella enana, ya no amarilla, sino blanca, y en una nebulosa planetaria. Y por primera vez en miles de millones de años, el Sol va a estar solito, ya no va a tener planetas que giren en torno suyo. Y dice uno, ay, este panorama, cuando uno lo lee, dice, Dios mío, nos abrumamos, pero no, si en 100 años no vamos a estar, 600 millones de años, 5.500 millones de años, pero ¿qué creen? Este panorama así tan sombrío y tan feo, lo vamos a retomar al final y verán que en Jesús, en el Señor hay victoria. Vamos a orar, a prepararnos para el culto. Padre bendito, gracias te damos, Señor, gracias por estar juntos, gracias por escuchar de tu palabra, gracias por tu provisión, gracias porque siempre en tu palabra encontramos guía, encontramos luz y queremos conocerte más y enamorarnos más de ti, Padre bendito. Háblanos hoy, pon en nuestros oídos, en nuestro corazón, en nuestra mente tu palabra y que sea tu palabra la que guía nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ver, mis queridos hermanos, estamos en el gran yo soy la luz del mundo, y es un pasaje que empieza en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Y para la primera enseñanza vamos a utilizar solamente el primer versículo, el 12. Jesús les habló otra vez a los fariseos, nos dice en esta versión de la Reina Valera actualizada. Se está, creo que, se está apagando. La Reina Valera actualizada. Bueno, déjenme, a ver si pueden ajustar tantito la cámara. Me voy a mover tantito para acá. Ok. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
El concepto de luz, mis queridos hermanos, aparece 386 veces en la Biblia en 351 versículos. Así que es un concepto repetido, es importante. Tan solo en el Evangelio de Juan aparece 17 veces. Así que es un concepto que Juan quiere que estemos con él, que esté presente. Así que analicemos esta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo y lo que significaba la luz para el pueblo hebreo. La luz para el pueblo hebreo y también para nosotros debe serlo. ¿Qué significa la luz? Cuando Él dice yo soy la luz, les está diciendo yo soy el resplandor de la presencia de Dios. Habla también la luz del principio de la actividad creadora, de la energía divina para el bien del hombre, de la fuente de la vida, de la fuente de la felicidad. La luz es la fuente de la sabiduría, de la salvación y de la revelación. Y también es la luz un instrumento de juicio. Todo esto significaba para el pueblo hebreo, conocedor de la palabra, depositario de la palabra, la luz. Así que podemos entender el gran impacto que genera esta declaración que hace nuestro Señor Jesús cuando primero dice, dividamos la frase en dos partes, yo soy. Le está diciendo de su divinidad, le está diciendo, yo soy Dios mismo. Y después les dice, soy la luz del mundo. Le está diciendo todos estos atributos. En Él hay actividad creadora, en Él está la presencia de Dios, en Él hay energía divina, en Él hay fuente de vida, en Él hay felicidad, hay sabiduría, hay salvación. Podemos entender lo que eso significó para los oídos de los fariseos. Un impacto tremendo. Y eso nos permite entender el porqué de su reacción. Es una reacción que vemos ilustrada, no sé si alguien ha visto de esas películas de los vampiros de los años anteriores, ¿verdad? Que les mostraban una imagen de un crucifijo y decían, ¡ah! Eso mismo sucedía con ellos cuando Jesús se revela y les dice, yo soy la luz del mundo, hacen esa expresión o se rasgan las vestiduras, pero no es algo lejano, es algo que encontramos hoy en día. Encontramos en la televisión que nos hablan de la astrología, encontramos videntes, encontramos en la radio gente, el indio no sé qué, que amarres y que endulzuras y no sé qué. Y encontramos que cuando alguien habla de Jesús, hacen exactamente la misma expresión que hacen ellos. Encontramos cosas disfrazadas de espiritualidad y que son, con ese disfraz, un engaño. Son lucecitas apenas ante la inmensidad de la luz. Jesús. Vemos humanismo ahí metido, tratando de influir en la espiritualidad de la gente y poner al hombre como la lámpara de su propia vida. Como la luz que le debe guiar, porque les dicen, en ti hay fuerza, en tu boca hay poder, si tú crees, creas. Y lo único que hacen es alejarnos de la luz verdadera. Así que no nos espantemos por la reacción de los fariseos, y la tenemos hoy mismo en día aquí. Rechazamos esa luz. Y luego vamos a analizar el contexto para ver que todavía esto fue todavía más serio para ellos. ¿En qué momento y en qué lugar ocurre? El momento, la fiesta de los tabernáculos. El primer día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué sucedía? ¿Qué se festejaba en esa fiesta? La provisión de Dios y la guía de Dios por 40 años en el desierto. 40 años estuvo de día una nube guiando a los hebreos y de noche una columna de fuego iluminándoles. Era la presencia misma de Jehová. Y eso es lo que festejaban. ¿Y en dónde se llevó a cabo esta declaración del Señor Jesús? En el patio de las mujeres.
cómo era el templo. Primero había un patio externo que le llamaban el patio de los gentiles, que era un patio enorme. Podía entrar cualquiera, ¿sí? El siguiente patio más interior era el patio de las mujeres. Ahí ya no podían entrar los gentiles, pero sí entraban todos los miembros del pueblo judío, incluyendo mujeres y niños. Ahí, no fue casualidad, pero ahí pusieron 13 cofres para las ofrendas. Cada cofre era para una ofrenda. Si te portaste mal, ponle aquí. Si ahora quieres ser mejor, ponle acá. Eran 13 cofres, anchos de abajo, más delgaditos hacia arriba, que la gente le llamaba las trompetas por esa forma. Así que había muchísima gente, el patio estaba repleto de gente. Y en el atardecer de ese día se ponían 4 candelabros inmensos que alumbraban no solamente el patio de las mujeres y el patio de los gentiles, sino el templo completo. Y es más, decían que alumbraba las calles de Jerusalén, que llegaba a alumbrar los patios de algunas casas en Jerusalén. Esa luz representaba a Jehová mismo. Cuando Jesús les dice, esa no es la luz, yo soy la luz del mundo. Podemos comprender el impacto que esto generaba. Podemos entender que esto era incómodo para la gente que defendía el estado de las cosas, el status quo, dice, el cambiar para no cambiar. ¿Quiénes eran ellos? Los religiosos. Estaban tolerados por el Imperio Romano, pero servían a Roma. Ellos querían mantener la tradición y la religiosidad, pero sirviendo a Roma para que no hubiera rebeliones. Ellos tenían un estado de privilegio, por eso no querían que las cosas cambiaran. Porque en ese estado de privilegio ellos se veían a sí mismos como buenos, como sabios, como conocedores de la palabra y como aquellos que mostraban el camino para acercarse a Dios. Eso es como ellos se concebían, ¿eh? Es como ellos entendían el mundo. Por eso cuando llega nuestro Señor Jesús y disrumpe sobre su tradición y disrumpe sobre su religiosidad, es un choque y hay confrontación con él. Y podemos ir entendiendo cómo estas declaraciones le acercan a lo que fue después, su aprehensión, su crucifixión y su muerte y su resurrección. Esa columna de fuego que representaba a Jehová mismo es la referencia que toma Cristo cuando dice, yo soy la luz del mundo. Y es bien interesante porque durante toda la Biblia, y específicamente en el Evangelio de Juan, la referencia de la luz no era atribuible a nadie más que a Cristo, al Mesías, y aquellos que se decían conocedores de la palabra, no entendían que no entendían. No sé si me explico. No entendían que no entendían. Porque si hubieran entendido la palabra de Dios, no que se la aprendieran de memoria, no que se supieran muchos versículos o muchos pasajes, sino que vivieran lo que Dios quería, hubieran entendido que el Mesías no iba a ser alguien militar, que llegara con tropas a liberarlos y que se proclamara rey y que fuera servido por todos. La palabra de Dios nos decía que iba a haber un Mesías sufriente. Y ese atributo de la luz queda muy claro para el evangelista Juan, anciano, cuando ya escribió esto. Pero quedaba claro también para aquellos que tenían en su mente, en su conciencia, la voluntad de Dios. ¿Quién iba delante de Jesús como heraldo? Juan el Bautista.
Juan el Bautista. ¿Y qué nos dice Juan? No el Bautista, sino el evangelista, referente a Juan el Bautista. Nos dice Juan 1, del 4 al 9. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandeciente en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. ¿Se dan cuenta cómo el evangelista dice, sí, Juan era el heraldo? Juan tenía muchos seguidores. Hasta el siglo III había una religión que seguía a Juan como el Mesías. Pero Juan dice, yo no soy la luz, yo vengo a anunciar la luz. Así que no se atribuye las cosas. Hoy vemos falsos profetas, ¿verdad? Hoy vemos falsas doctrinas en donde hay pseudoapóstoles o se dicen obispos que dicen que ellos pueden sanar, que ellos pueden hacer cualquier cosa por el poder de su voz. Es más, cuando nos venden la herejía de que la oración es poderosa, fíjense cómo hay que tener discernimiento, que dicen la oración es poderosa, es una herejía. Es una herejía porque la oración no es poderosa. El que es poderoso es Dios. Y cuando oremos, no exijamos, no hagamos la herejía de decir, vamos a moverle la mano a Dios, vamos a arrebatarle la bendición. Es una herejía. El poderoso es Dios. No es la oración poderosa. El poderoso es Dios. Y podemos ver entonces que este tipo de frases, este tipo de declaraciones que hace nuestro Señor Jesucristo, generan ese choque y esa confrontación. Hoy en día podemos rechazar la religiosidad. No es a través de rituales, no es a través de cosas que tengamos que hacer, como podemos acceder a la luz. El Señor nos lo explica adelante. Así que Jesús les declara que es la luz del mundo, que en él hay vida, así como hablábamos del sol. No sé, pero no encuentro yo una cosa que emane luz como el sol, aquí, ¿verdad? Que nos alumbra de los dos lados de la casa, ni la lámpara más poderosa, ¿sí? Que está todo apagado y está todo oscuro y de repente amanece y aunque no entre directo el rayo del sol, ya se iluminan las habitaciones. Así es la presencia de Cristo. Así es la presencia de Jesús. ¿Qué nos venden entonces? La falsa religiosidad, el tradicionalismo, el legalismo o las falsas doctrinas. Lucecitas falsas. Lucecitas que no sirven. Y después dice otra frase el Señor que es definitoria. La segunda parte de la frase, cuando dice, ya la dividí en tres, ¿verdad? Les dije dos, sí, son tres. Yo soy la luz del mundo, y después le dice, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tómala, ahí está el reto. Entonces la luz ilumina a todos. Pero ¿quién no va a tener tinieblas nunca? El que lo sigue. El que lo sigue. Y es un reto y a la vez es una promesa. Bien interesante, ¿eh? Es definitorio porque no deja más que dos caminos. No hay más que de dos sopas, ¿eh? Y eso debemos de tenerlo bien claro. No da lugar ni a medias tintas. No da lugar a porcentajes. Permite la promesa vislumbrar lo que vamos a vivir. La decisión que tomemos nos va a permitir o estar en tinieblas o tener la luz de la vida. No hay de otra. Si no se sigue a Jesús, se va a andar en tinieblas. La consecuencia de la decisión es privarse nosotros mismos de la luz de la vida. Es eso. O sea, si lo sigo, voy a tener luz. Si decido no seguirlo,
entonces voy a andar en tinieblas. Veamos, así es el sol. Así es el sol. Sale y nos alumbra a todos, creyentes y no creyentes. Sale y da vida a todas las plantas, a las que son consumibles y a la mala hierba que ahí crece junto. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es Dios, pero la decisión es importante. Se accede a la luz de la vida con absoluta plenitud y Jesús les habla precisamente a ellos que lo quieren prender y matar. Y les reta y les llama a tomar decisión, les hace ver que están en tinieblas ellos. Aquellos fariseos y escribas están cegados. ¿Y qué es la venda que tienen en los ojos? Orgullo, soberbia, autosuficiencia. Ellos piensan que a través de ese entramado legal de prohibiciones y de cosas van a llegar con Dios. Y no se dan cuenta que en realidad están cegados. Esa autosuficiencia, esa soberbia, les separa del camino de Dios. No los acerca a Dios. Por eso es interesante la palabra que utiliza Juan, que en griego es escotia, que quiere decir oscuridad. Van a estar en la oscuridad. ¿Quieres oscuridad? Vas a estar en escotia. Y eso es tanto en una forma literal como en una forma figurativa. Acceder a la luz y aceptar la luz requiere, ¿qué nos decía el Señor? Negarse a sí mismo. No hay soberbia, no hay soberbia, no hay orgullo, no hay vanidad. Debe haber la humildad de decir, Señor, no puedo, yo no puedo acercarme a Dios si no eres tú el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo acercarme a Dios porque si me creo autosuficiente y me mantengo en las tinieblas que me nublan mi visión, voy a caer. El camino para que sea iluminado es porque tengo que seguirte. Y seguirte quiere decir estar de acuerdo contigo. Seguirte quiere decir estar en comunión contigo. Seguirte quiere decir que te voy a obedecer. Seguirte quiere decir que vamos a estar capacitados por el mismo Señor. No sé si les ha pasado, pero yo me acuerdo recién convertido, me ponía a leer y decía, no le entendí nada. Y leo y no le entiendo. No le entiendo. Y ahora veo una frase, un versículo chiquito. Jesús lloró. Y siente uno el impacto de la palabra. El impacto de lo que pudo haber generado que nuestro Señor, Dios mismo encarnado, haya derramado lágrimas por nosotros. Así que es interesante porque es el mismo Espíritu de Dios el que actúa en nosotros, el que nos ilumina y el que nos va revelando las cosas para que podamos ir entendiendo la palabra. Así que, perdónenme ustedes, nos convierte en hijos. Para conocer la santidad de Dios, solo hay que convertirla en nuestro anhelo. ¿De qué me lleno? Lo que hablábamos, ¿verdad? Del pan de vida. ¿De qué me lleno? Ahora nos dice Dani, tengo el triglicéridos altos. Entonces, ¿qué necesito? Llenarme de algo diferente para que sea de utilidad, para que sea verdaderamente de edificación. Es lo mismo. ¿De qué nos llenamos? ¿De religiosidad? Nos llenamos de legalismo, nos llenamos de falsas doctrinas, nos llenamos de orgullo, de vanidad. Entonces, no vamos a traer la revelación de Dios a nuestra vida, porque estamos llenándonos de otra cosa. No aceptar la luz es traernos entonces juicio. Por eso es definitorio. El mismo Evangelio de Juan nos dice, creo que lo leímos una noche en un discipulado. Decíamos, ¿cuál es el versículo más conocido? Juan 3:16. Y los que siguen son bien reveladores, mis hermanos. ¿Qué nos dicen? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Nos dice la misión, ¿verdad? ¿Para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por él. Y luego el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y lo condena a Jesús? ¿Lo condena a Dios? No. Porque no ha creído, dice él todavía, en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. Así les dice bien clarito en el 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando no hacemos nada contrario a la voluntad de Dios, no lo hacemos, no lo ocultamos, ¿verdad? Que se sepa. Niños, niñas, muchachos, muchachas, cuando conocen que hacen algo que no es del agrado de sus padres, lo callan, lo ocultan y lo tratan de cubrir con una mentirita. Y después, para cubrir el hecho y la mentira, necesitan una mentira mayor. Y otra más, y otra más. Pero no hay nada debajo del sol que no vaya a ser descubierto. Así que, ¿tienen algún problema? ¿Han tenido algún error? Háblenlo directamente con papá, con mamá, con la persona que sea de confianza. Todo va a salir a la luz. Por eso dice aquí, cuando alguien hace algo y sabe que sus obras son malas, detesta la luz. Quiere que estén ocultas, quiere que estén en tinieblas. Y entonces eso quiere decir que está alejado de Dios. Seguir a Jesús es acompañarlo, es ir con Él. Seguir a Jesús es seguir sus argumentos. Y por lo tanto, seguir a Jesús es estar en comunión con Él, con su palabra, con su voluntad para nosotros y tener una completa y absoluta compatibilidad, fíjense, no solamente moral y espiritual, sino también intelectual. Tengo que ver la palabra, analizar la palabra, escudriñar la palabra y después ver cómo la voy a aplicar a mi vida. Todo esto con la humildad de no ser autosuficiente, sino absolutamente dependiente de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Así que no hay medias tintas, es seguirle sin regateos, es confiar en Él y es obedecerle. ¿Se dan cuenta el tamaño del reto que les estaba poniendo enfrente a los fariseos? Y por eso había resistencia, ¿no? Pues ellos eran los que sabían. Ellos eran los que tenían el puesto, ellos eran los que eran los depositarios de la palabra. ¿Cómo nos va a venir a hablar el carpintero de Nazaret y a decir esa declaración tan fuerte? Por eso lo querían prender. Porque si hubieran sido palabras intrascendentes, ellos hubieran seguido con el estado de las cosas. Pero lo que Jesús declara es algo que tiene trascendencia para la eternidad, para ellos y para nosotros hoy en nuestro día. Vamos a la siguiente enseñanza. Luz que justifica. Juan 8, del 13 al 18. Vean ustedes, es la reacción de los fariseos. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo, aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y sé a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, otro yo soy. Y el Padre que me envía también da testimonio de mí. Así que podemos ver lo que viene aquí en esta porción es un argumento legal, Giovanni. Entramos al tu mero mole. Es un argumento legal.
Porque eso es lo que están diciendo. Según la ley, que ahorita vamos a ver, los fariseos decían, tú das testimonio de ti mismo, entonces no vale. No vale. Sí, trataban de descalificar a Jesús, no hay más testigos que su propia palabra, le dicen, y por lo tanto tu testimonio no es verdadero. Pero Jesús ya se había quejado de la superficialidad de los juicios de los fariseos, Les dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Los escribas, ¿a qué apelan? Decimos a la ley, Deuteronomio 19:15, que dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Igual dice Deuteronomio 17:6, inclusive en Números 35:30. Pero Jesús les dice, mi testimonio es válido por sí mismo, porque sé de dónde vine y a dónde voy. ¿Qué sucede en las cuestiones legales? Si yo quiero un peritaje en grafología, por ejemplo, voy a buscar un perito grafólogo a ver si alguien falsificó un documento, una firma. Pues no voy con mi compadre, el de las grúas, ¿verdad? No. O le digo al señor de las carnitas, oiga, venga a servirle de perito, ¿verdad? No, ¿qué validez podrá tener? Así que buscamos al experto, al que sabemos de dónde viene, hasta dicen, egresado de la universidad tal con diplomados en grafología, ¿sí o no? ¿Sí? Presentan sus cartas credenciales para que su testimonio sea válido, para que tenga peso. Lo mismo está diciendo el Señor. Yo sé de dónde vengo y además sé a dónde voy. Porque Jesús y el Padre son Dios y Dios es verdad. La verdad viene, de la verdad viene y a la verdad va a regresar. Por eso se diferencia de cualquier otra persona. Tiene la certeza de su eternidad, tiene la certeza de su divinidad, de su santidad y además tiene la certeza de su ministerio. Pero ellos están rechazando la verdad. Ellos están rechazando a Jesús sin darse cuenta que con eso están rechazando al Padre mismo. Nos dice Miqueas 7:8, no te alegres de mi suerte, enemiga mía, si he caído me levantaré, y si estoy en tinieblas, el Señor es mi luz. Así que si rechazan la luz de Jesús, están rechazando la luz del Padre Creador. Isaías 60:19 dice, no será el sol tu luz durante el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, pues será el Señor tu luz para siempre, tu Dios te servirá de resplandor. Qué hermoso, lo vamos a retomar también al final, mis hermanos. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios, y es algo que ni ellos mismos tienen conciencia. Además, hay diferentes pasajes, autoridad y sabiduría en su palabra. ¿Por qué dice que su testimonio es válido por sí mismo? ¿Recuerdan lo que decía la gente que lo escuchaba hablar? Habla como quien tiene autoridad, decían de Jesús. Pues sí, porque tenía autoridad. ¿De dónde viene esta sabiduría? Si conocemos a su padre y a su madre, decían de José y de María. ¿De dónde viene? Pues venía de Dios. ¿Y qué otra cosa daba testimonio de la validez de su palabra? Sus obras. Sus obras. ¿Qué otra cosa? El efecto que tenían las personas y la reacción de cada persona a sus exhortaciones, Esta reacción es para juicio propio. Lo mismo que decía, aceptas la luz o rechazas la luz, es tu propio juicio. Porque la luz alumbra a todos. La luz es de amor, la luz es de perdón, de misericordia, de piedad. Y su luz justifica. ¿Cómo es eso? Porque transforma el corazón aceptar la acción de Dios en nuestra vida. Dice un comentarista, Barclay, cito textual con comillas, Dios en nuestro corazón es quien permite ver a Dios en Jesús. Entonces si los fariseos no lo veían, ¿qué había? Estaban en tinieblas. Estaban cegados por su vanidad, por su religiosidad y por su legalismo. Así que eso es lo que está ocurriendo. Ellos están realizando un juicio de valor.
A veces decimos de algo muy superficialmente, creo que esto es bueno o creo que esto es malo. Un juicio de valor es eso, el poder tener una información, analizarla, evaluarla y después dar un juicio de valor. Y podemos decir esto es bueno o esto es malo. Y a veces lo hacemos de una manera muy superficial, con lo que alcanzan a ver nuestros ojos o con lo que alcanzan a ver nuestros antecedentes de lo que hemos visto y vivido antes. Y nuestro juicio no es certero, solo lo que ven los ojos, solo lo que conocemos. Y lo que conocemos, había un comentarista de un periódico que me gustaba que decía, este es mi punto de vista, pero no es más que la vista de un punto. Así es, nuestra visión es cortita, temporal, geográfica, con algunas otras incidencias de lo que hemos podido ver, conocer y aprender en este camino cortito que es la vida. Pero no, Dios no. Dios sabe lo que es, lo que fue, lo que será, las diferentes posibilidades, tiene el conocimiento completo y absoluto de los hechos, tiene el conocimiento de los pensamientos y de las intenciones. Así que por eso su juicio es verdadero, ¿sí? Su juicio es verdadero. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Versículo 15, por eso les decía, cuando el Señor nos empieza a iluminar nuestro entendimiento, podemos entender lo que pesa y lo que vale. El versículo 15, ¿alguien lo quiere leer en su versión? Versículo 15, Juan 8:15, o lo leo yo para no tardarnos más. Dice, yo no juzgo a nadie. No juzgo a nadie. ¿Y quién está diciendo esa declaración? Jesús mismo. ¿Cuánta enseñanza hay en ese solo versículo? Cuando nos queremos atribuir juicio a las demás personas. Juicio superficial, superfluo, con ese conocimiento chiquito, ¿verdad? De las cosas que tenemos. Y emitimos juicios de valor. Esto es bueno, esto es malo. ¿Y qué dice Jesús? Yo no juzgo a nadie. ¿Encontraron? ¿Sí? Y dice bien clarito, yo no juzgo a nadie. Así que si somos cristianos y si queremos parecernos al Señor, tenemos que caminar en este camino. Yo no juzgo a nadie. Y en ese yo no juzgo a nadie, entonces, ¿qué hago cuando veo que alguien cae? Cuando veo que alguien se está alejando del camino de Dios. Cuando veo que alguien peca, cuando veo que alguien resbala, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo juzgo? ¿Lo condeno? ¿Lo señalo? ¿Lo excluyo? ¿Lo ataco? ¿Qué hizo el Señor con la mujer que en adulterio infraganti? ¿Qué hizo? No la juzgó. No la juzgó. Más bien les dijo, aquel que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Porque todos somos pecadores y porque todos somos necesitados de la luz, que es Jesucristo. Entonces no debemos de juzgarnos. Por eso les digo, yo creo que en este versículo mismo podría salir hasta una serie de sermones, ¿verdad? Él no viene a juzgar a nadie, Él viene a la salvación de todos, pero nos deja la posibilidad en el libre albedrío de decir, acepto la luz o rechazo la luz. Así que si tomamos una decisión es para juicio nuestro. Y todavía dice él, pero si juzgara como posibilidad, si yo juzgara, sería ya no el juicio de una sola persona. ¿Qué nos marca la ley? 2 o más testigos. Y Jesús dice, sí, sería mi Padre y yo. Se cumple la ley a cabalidad. A cabalidad. Por eso Jesús y el Padre son uno y el testimonio de cada uno en lo individual podía tener mayor peso que cualquier otro testigo en el universo entero, en lo individual. Pero juntos es un juicio certero, es un juicio verdadero, es un juicio incontroversial. Jesús ya había declarado en Juan 5, 36 y 37, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, hablando del Bautista,
porque las obras que el Padre me dio que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí y el Padre que me han enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Así que Jesús les dice, la ley se está cumpliendo. ¿Quieren 2 testigos? El Padre y yo mismo con todas mis obras y con todo lo que estoy haciendo. Así que se accede a la luz o se rechaza la luz. Pero la luz de Cristo limpia. La luz de Cristo purifica. La luz de Cristo santifica. La luz de Cristo salva. Nos vamos a la tercera enseñanza. La luz que revela. Juan 8, del 19 al 20. Y entonces le decían los fariseos, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si me hubieran conocido a mi Padre también habrían conocido. Estas palabras habló Jesús, enseñando en el templo, en el lugar de las ofrendas, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado la hora. Ellos ya tenían muchas ganas de detener al Señor. Ellos ya tenían muchas ganas de matarle. Ellos en ese momento no comprenden que cuando Jesús habla en exclusividad de mi Padre, hubieran ellos tenido que entender que hablaba del Padre Celestial, del Padre Creador, y eso hubiera sido una blasfemia para ellos, que no lo es porque verdaderamente es el Hijo unigénito. Ellos no conocen entonces de Dios porque desconocen a Jesús. ¿Y qué es lo que conocemos de Dios? Lo que nos ha querido revelar Dios. ¿A través de qué? De su palabra. A través de sus profetas. A través de las exhortaciones que Él nos hacía. Y nos dice Hebreos, antes habló por los profetas y ahora lo hace a través del Hijo. Así que Jesús es la revelación máxima de Jesús. No reconocer la naturaleza divina de Jesús y por lo consiguiente están cegados para ver al Padre en el Hijo. Papás e hijos que están pero igualitos, ¿verdad? Dice, qué bárbaros. Es el mismo molde. Qué bárbaros, no, pues lo clonaron. Con años de diferencia, pero está clonadito. Y mismo es esto. ¿Cómo podemos decir que conocemos al Padre si desconocemos al Hijo? ¿Sí? Para conocer al Padre necesitamos acceder a la luz y tener la revelación de la luz para que vayamos conociendo al Padre. Y eso tiene que ser así. No podemos ir al Padre si no es por Jesús mismo. Jesús es el camino. Y nos dice Pablo en 1 Timoteo, es el puente, el único puente entre Dios y los hombres. Juan 3:5 nos dice, te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos capacita, del que les hablaba, el que nos da entendimiento cuando un pasaje, no sé si a alguien le ha pasado alguna vez, que oyendo una alabanza se postra, llora, o leyendo un versículo, dice uno, Dios mío, qué bárbaro, cuánta sabiduría, cuánto... Y a veces llega el versículo en el momento más necesitado. Cuando más necesitamos de la palabra, llega la palabra. Cuando entendemos lo que significa pasar a través del valle de sombra de muerte y que Dios esté contigo. Cuando me siento perdido y tener un pastor divino me va a llevar a aguas tranquilas y a pastos ricos y abundantes. Es hermoso. A mí me pasaba mucho con el Salmo 22, el Salmo mesiánico 22. Me estremecía pensar que 600 años antes o más fue escrito y nos relataba tan a cabalidad, tan a detalle lo que iba a sufrir nuestro Señor en el Calvario, su crucifixión y su muerte. Me abrumaba pensar eso, y después pues hay muchísimos pasajes así mesiánicos que nos habla de esto. Pero es el Espíritu de Dios el que da vida, el Espíritu de Dios el que da capacidad, el Espíritu de Dios el que revela. No es la sabiduría humana, sino es Dios mismo actuando en nuestra vida.
Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Así que podemos ver que a través de la palabra de Dios, el Verbo encarnado, la luz de Cristo y sus palabras son palabras de vida. ¿Y por qué son? Porque nos revelan la voluntad del Padre. Y el solo hecho de rechazar a Jesús es muestra de que, como los fariseos de entonces y aquellos que lo rechazan en la actualidad, es desconocimiento de la voluntad del Padre y desconocimiento del Padre mismo. Jesús dijo en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y a quién lo quiere revelar? Estaba leyendo otro comentario para hacer el sermón, y le soy franco, me cayó gordo. Porque decía que el joven rico, el Señor lo había rechazado. El Señor lo rechazó. Y se pone uno a leer y dice, no, el Señor nunca le dijo, no quiero que seas mi seguidor. El Señor le dijo, si quieres seguirme, esto. ¿Y en dónde estaba el corazón del joven rico? En las riquezas terrenales. Por eso dice, lo carnal de nada sirve. De nada sirve. Pero el Señor no rechazó, el Señor no viene a rechazar. Les digo que me cayó gordo ese comentario porque es de los que hablan de la predestinación. Jesús, como el sol, sale sobre creyentes y sobre inconversos. Su luz ilumina a los que creen y se muestra para que los que no creen crean. Pero Él nos da la oportunidad a todos de venir a los pies de Cristo, a ese lugar alto que decía la alabanza, ¿no? ¿Y qué nos dice Juan 1:18? Dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es la revelación máxima. Pero ¿qué sucede cuando estamos luego en un lugar muy oscuro y salimos a la luz? Es tal la luz de Cristo que hay gente que lo rechaza. Los fariseos se ufanaban de conocer a Dios. Los fariseos se ufanaban de tener el conocimiento del camino hacia la salvación. Pero eso que les decía yo, el orgullo, su vanidad y su autosuficiencia, les había endurecido su corazón. Conocían de la palabra antigua, pero no vivían la palabra. No tenían misericordia ni piedad, era legalismo puro. Debemos ponernos en las manos de Dios y de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nos abra nuestra mente, para que nos abra nuestro corazón y podamos percibir en su plenitud la luz de Cristo. La luz ahí está, que no la percibamos en su plenitud es porque quizás no hemos tomado la decisión correcta de seguirlo. O a lo mejor tomamos la decisión correcta de seguirlo, pero no hemos tomado la actitud correcta de seguirlo a plenitud. ¿Sí? Y la dureza del corazón ciega y nos hace indolentes a la luz del Señor. Incluso entre los discípulos más cercanos, el Señor necesitaba especificar su comunión y su esencia única con el Padre. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Pues sí, los discípulos de los 12, aquellos que habían caminado con el Señor 3 años y medio o más, aquellos que les había capacitado, aquellos que le habían escuchado predicar diario, aquellos a los que en la cercanía, así en cortito, les había explicado las parábolas y no entendían. Dice Juan 14, 7-9, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y decimos, ay, ese Felipe cabezón, ¿cómo es posible, verdad? Si estuvo con el Señor, que no haya entendido. Hermanos, con la Biblia completa. Hermanos, tenemos medios electrónicos. Tengo dudas, me meto a buscar.
duda legítima, me meto a buscar. Una duda más fuerte, le pregunto a mi pastor. Una duda todavía más fuerte, pues le pregunto al pastor del pastor. Tenemos esa bendición, ¿verdad?, de ser parte de una red en donde planteamos dudas. Se vale dudar. Es más, se ponen bien ricas las discusiones en las reuniones de la red, porque analizamos casos, presentamos cosas y los pastores opinan, los pastores hablan, los pastores con base a la palabra se analizan cosas y después tenemos la guía del pastor Gilberto, la sapiencia del pastor Oscar y de otros pastores. La religiosidad, mis hermanos, sin Cristo, el legalismo con reglas humanas, sin la piedad de Cristo, la fe depositada en cualquier otra lucecita, llámese como se llame, ¿sí?, de cualquier otra religión o de cualquier otra cosa disfrazada de espiritualidad, son lucecitas, son chispitas frente a la inmensidad de la luz de Cristo. Cualquier otra cosa, cualquier otra luz es vana, no sirve. Es la luz del mundo, Jesús. Y en su palabra hay verdad y hay revelación del Padre. Por eso es una luz que nos revela al Padre. Y se refiere Jesús bien fuerte a los fariseos, bien fuerte para los fariseos, en Mateo 15:14. Les dice, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Bien fuerte. Entonces nos dejamos llevar por el legalismo, nos dejamos dejar por la religiosidad, nos dejamos llevar por cosas que no son verdaderas, o nos dejamos guiar por la luz que es Cristo Jesús. La consecuencia de uno es, se van a ir al hoyo. La consecuencia del otro es luz para la eternidad. La fe en Cristo puede iluminar nuestra vida, nuestro andar, nuestro rumbo, nuestro destino. Es una luz plena, es universal y es eterna. Es la luz que revela al Padre. Así que tenemos conclusiones y desafíos. Vemos que la luz de Cristo es una luz que transforma, es una luz que justifica y es una luz que revela. Y ahora, para no quedarnos con ese mal sabor de boca de la introducción, de que todo esto va a desaparecer, recordemos lo que decíamos, ¿no? El sol va a desaparecer, el sistema solar va a desaparecer, pero faltan un montón de millones de años, ni nos va a tocar, ¿sale? Pero desde hoy, lo que sí nos toca es que podemos disfrutar de la victoria final de Cristo Jesús, la luz del mundo sobre las tinieblas. ¿Y dónde lo encontramos eso? Vamos a ver 3 versículos que nos hablan de esa victoria final. El primero nos habla de nosotros. Y qué bello es, dice, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Lo creemos, mis hermanos? Somos nación santa, somos real sacerdocio, ¿y para qué? Salir de las tinieblas, ir a la luz admirable. Y eso lo podemos disfrutar desde hoy, no en 5,000 millones de años. ¿Qué otro pasaje es hermoso? Apocalipsis 21:24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. De eso anhelamos, ¿verdad? Reyes, gobernantes, gente prominente que camine en el camino de Dios y que le den gloria y honra a Dios y no busquen su honra y su gloria propia. Y el último versículo, mis hermanos, precioso, hermoso, que es con el que quiero que nos quedemos, porque podemos disfrutar de la victoria de Jesús, la luz del mundo sobre las tinieblas, desde ya. Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol. Así que no importa que el sol se extinga, porque Dios el Señor los iluminará
y reinará por los siglos de los siglos. No necesitamos más luz, mis hermanos. Sí tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón. Que oremos, mis hermanos. Señor bendito, Padre celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque mandaste a tu Hijo unigénito, Padre bendito, para salvación y no para condenación. Gracias porque nos has dado la luz de Cristo y nos has dado con ello la esperanza, Padre bendito. La esperanza de conocerte, la esperanza de ir entendiendo más tu voluntad para nuestra vida. Te pedimos, Padre bendito, que nos ilumines hoy y siempre, y que por tu misericordia y tu gracia y la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo podamos acceder a esa luz eterna, a ese resplandor tan brillante que no necesitamos nada ni de este sol ni de ningún otro de los soles que tú mismo creaste en el universo entero. Gracias por tantas bendiciones inmerecidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13.